Hay historias que se cuentan casi en susurros, historias de bibliotecas enteras hechas ceniza, de todo un universo de conocimiento que se perdió en el tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de los libros de los antiguos mayas, los guardianes de su cosmos. Muy bien. A ver, empecemos por el principio. Cuando oímos la frase «el Códice Maya», casi siempre se nos viene a la mente un solo libro, ¿no? Un libro antiquísimo, lleno de secretos, quizá hasta profecías del fin del mundo. Pero ¿qué tan cierta es esa idea? Pues resulta que la idea de que existe un único códice maya es en realidad una fantasía moderna. Funciona perfecto para las novelas y las películas de suspenso, claro, pero la historia real es mucho más compleja y, francamente, muchísimo más trágica. Es que no estamos hablando de un solo libro, para nada. Estamos hablando de una red de conocimiento inmensa, el tesoro intelectual de toda una civilización. Imagínense esto por un momento. Por siglos, los mayas registraron su ciencia, su astronomía, su historia, sus rituales, todo, en miles de libros hechos de corteza de árbol. Eran como acordeones, se conocen como códices. Había bibliotecas enteras, repletas de estos manuscritos, que guardaban el legado de una de las culturas más brillantes del mundo antiguo. Y entonces llegó la conquista. En julio de 1562, un fraile franciscano, Diego de Landa, ordenó quemar todos los códices que pudo encontrar en una ceremonia masiva en Maní, Yucatán. Sus propias palabras, las que estamos viendo, son un testimonio brutal, escalofriante, de una pérdida cultural que simplemente no podemos ni empezar a calcular. De esos miles o quizá decenas de miles de libros que alguna vez existieron, ¿saben cuántos nos quedan hoy? ¿Cuántos códices precolombinos se sabe con certeza que son auténticos? 4. Es increíble, solo 4. Y estos 4 libros son, justamente, los protagonistas de nuestra historia. Cada uno es un verdadero milagro, un sobreviviente que nos conecta de forma invaluable con ese mundo que se perdió. Son nuestra única ventana a la mente maya. Aquí los tenemos. Cada uno tiene su propia historia, su propia personalidad. El Códice de Dresde, que está en Alemania, es el científico del grupo, el más completo, enfocado en astronomía. Luego está el de Madrid, el más largo de todos, que es como un manual práctico para los sacerdotes sobre rituales del día a día. El de París, aunque es el que está en peor estado, guarda profecías y almanaques. Y por último, la joya de la corona, el Códice Maya de México. Este fue un misterio por décadas, pero hoy sabemos que es nada más y nada menos que el libro más antiguo de toda América. Bueno, ¿y qué nos cuentan estos 4 libros? Porque no son simples objetos de museo, para nada. Son herramientas increíblemente complejas que nos muestran cómo los mayas veían el universo. Miren, el Códice de Dresde es, de verdad, una locura. Es la máxima expresión de la astronomía maya que logró sobrevivir. Tiene tablas para predecir eclipses con una exactitud que funcionó por siglos. Estamos hablando de matemáticas y una comprensión de los ciclos celestes que es sencillamente impresionante. Y para que se den una idea de esa precisión, hablemos de Venus. El Códice de Dresde tiene una sección completita dedicada a rastrear el ciclo de Venus que dura 584 días. Para los mayas, Venus no era solo un punto de luz en el cielo. Su aparición como estrella de la mañana era un presagio superpoderoso que se asociaba con la guerra, con la sequía, con el destino de los gobernantes. Todo estaba conectado. Ahora, si el Códice de Dresde era para el astrónomo de la corte real, el Códice de Madrid era otra cosa. Era, digamos, el manual de campo del sacerdote del pueblo. Su estilo es más rústico, sí, pero es valiosísimo porque nos muestra cómo ese gran cosmos se conectaba con la vida de todos los días. Aquí se ve clarísimo cómo la astronomía se aplicaba a lo práctico. El Códice de Madrid tiene guías para todo, de verdad para todo. Desde saber cuál es el mejor momento para cosechar la miel de las abejas nativas, hasta qué rituales hacer para tener buena caza o una buena cosecha. Para los mayas, lo sagrado y lo cotidiano no estaban separados. Todo, absolutamente todo, se regía por los ciclos del tiempo. Y bueno, esto nos lleva al códice más polémico de todos. Un libro que apareció de la nada y que literal partió en dos al mundo de los expertos por casi 50 años. Cuando el entonces llamado Códice Grolier se mostró al público en 1971, la pregunta en la cabeza de todo el mundo era la misma. ¿Estamos viendo un tesoro perdido increíble o el fraude del siglo? Es que su historia parece sacada de una novela de detectives. Lo encontraron saqueadores, no arqueólogos, y eso de entrada levantó muchísimas sospechas. Durante décadas, la mayoría de los mayistas más importantes del mundo lo tacharon de falso, pero la ciencia no se detuvo, y en 2016, todo, absolutamente todo, cambió. El debate fue durísimo.
Y a ver, las dudas tenían sentido. No había contexto de su hallazgo, el estilo parecía una mezcla rara, los glifos eran muy sencillos, pero la ciencia empezó a dar respuestas que nadie podía ignorar. Primero, la prueba de radiocarbono fechó el papel entre el 1021 y el 1154, la época correcta. Luego, se dieron cuenta de que la iconografía, que en los 60 parecía extraña, coincidía con descubrimientos más recientes, y el tiro de gracia, la prueba reina, fue el análisis químico. Encontraron azul maya, un pigmento súper complejo, único de ellos, que era imposible de falsificar en los años 60. La evidencia científica se volvió simplemente irrefutable. Así que, caso cerrado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México lo rebautizó oficialmente como el Códice Maya de México. Y no solo es auténtico, sino que es el libro más antiguo que ha sobrevivido de todo el continente americano. Ahí nomás. Entonces, ¿qué significa tener estos 4 frágiles sobrevivientes? ¿Qué nos dicen en conjunto, más allá de sus historias individuales? Lo que nos enseñan es algo fundamental. Para la civilización maya, la ciencia y la espiritualidad no estaban peleadas. Eran dos caras de la misma moneda. El universo era como un gran mecanismo de relojería, y entender sus ciclos, los de Venus, los de la Luna, los del Sol, era clave para sobrevivir, para sus rituales y para mantener el equilibrio del cosmos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que da escalofríos. Estos 4 libros, cada uno una pequeña biblioteca en sí mismo, son apenas un eco de lo que fue, y nos obligan a pensar, si esto es lo que aprendimos de solo 4 sobrevivientes, ¿cuántos universos de conocimiento, cuánta ciencia, cuánta poesía e historia se perdieron para siempre en el fuego de Maní?